Claramente estamos en un tiempo en el cual celebramos diferentes fechas patrias. Una de ellas tiene que ver con el legado que nos dejó Manuel Belgrano, y en este contexto, el próximo 20 de junio estaremos celebrando el Día de la Bandera. ¿Por qué se eligió este día? ¿Por qué esta fecha? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a nuestro querido amigo y columnista Maximiliano Martínez. Maxi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? ¿Todo bien? ¿Todo en Muy orden? bien, excelente. Siempre un placer recibirte. No, y para mí un placer estar con ustedes y compartiendo justamente esto que es tan interesante, y justamente hoy hablar de don Manuel. Bueno, es en homenaje, por supuesto, al fallecimiento de don Manuel Belgrano, pero siempre nos gusta poder explicar en esta columna, no hacerla como una columna, como si fuera una efeméride, sino poder desmitificar un poco lo que hay detrás de la figura, de lo que se sabe y lo que no se sabe, de lo importante que fue Manuel Belgrano para lo que hoy es la República Argentina. Si hay una figura para desmistificar y que necesita una desmistificación, sin lugar a dudas es la figura de Manuel Belgrano. Porque cuando nosotros pensamos al hombre que creó la bandera, que inventó la bandera, nosotros lo imaginamos como ese héroe impoluto que no se toca, que es perfecto, que fue quien prácticamente fundó o fue el germen de la nación argentina. Manuel Belgrano nace en Buenos Aires en 1770 y muere, como bien lo decía Maru, el 20 de junio de 1820. Un año extremadamente complejo donde para el momento en el que él muere habían 3 gobernadores en la ciudad de Buenos Aires, y muere extremadamente pobre. Su tránsito durante toda su vida fue la de un hombre reformista, porque fue un hombre hijo de las reformas borbónicas que llevan adelante la nueva corona española, y es el principal hijo de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Es un hombre formado en la Ilustración. Estudió en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Valladolid en España. Por ende, podríamos decirle mamoto esta cuestión de la ideología fisiocrática y de la ideología liberal de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que se verían plasmados luego posterior a la Revolución de Mayo. Pero su tránsito desde la Revolución de Mayo hasta su muerte, estos 10 años, de 1810 a 1820, tienen que ver con adaptarse y aceptar lo que en ese momento la Revolución necesitaba. Él era un hombre de letras, era un hombre intelectual, era un hombre académico que tuvo que hacerse cargo de las milicias de la Revolución. Y bien digo, milicias y no digo ejército. Bien, ahí vemos una imagen donde precisamente sale con la bandera en alza, sí. Y ya que estamos hablando de ese periodo, ¿qué significado tenía la bandera para los revolucionarios de comienzos del siglo XIX? Justamente la bandera lo que busca es representar y convertirse en un símbolo de las milicias que justamente se tenían que encargar de repartir las ideas de la revolución por el viejo territorio del Virreinato del Río de la Plata y de ese momento de las Provincias Unidas del Sur. Justamente Belgrano se encarga de expandir esas ideas yendo al Paraguay, primeramente, luego a lo que es el litoral, a Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y en casi todos estos lugares no le va bien militarmente. Para luego continuar llevando estas ideas con el Ejército del Norte hacia Jujuy, donde se va a producir un hecho que es extremadamente simbólico para la historia argentina, que es el éxodo jujeño, el 29 de julio de 1812, y eso va a hacer que retroceda con prácticamente toda la población de Jujuy hasta la ciudad de Tucumán, y desde Tucumán lleva adelante las únicas 2 victorias que tienen, que son la batalla de Salta y Tucumán. La bandera justamente tiene esa finalidad, ser un símbolo de representación para las tropas y ser un símbolo de diferenciación frente a las demás tropas con las que combatían, justamente que eran los, llamémosle españoles, pero que en realidad, como lo hemos venido diciendo, no solo eran españoles, sino que eran criollos o hijos de españoles nacidos en América que defendían los intereses de la corona española. Maxi, hablaste de la formación no militar de Belgrano. ¿Cuán importante es y si es una situación que se ha repetido dentro de la historia o es un caso atípico y único? No, es un caso atípico y es un caso único. Si nosotros pensamos, la gran mayoría de los hombres de Mayo son hombres que tienen que hacerse cargo de una situación, y esa situación es ponerse al frente de las milicias. La cuestión es que justamente quienes se ponen al frente de esta cuestión, como Castelli y Belgrano, no son hombres formados militarmente. Sí. La formación militar va a venir recién cuando llegue
don José de San Martín. La profesionalización de un hombre formado para la guerra llega con San Martín. Hasta ese momento eran hombres que solamente se hacían cargo de las necesidades que la revolución tenía. Y justamente eso llevó a que Belgrano sea reconocido justamente por eso. Hacerse cargo de una situación y que esa situación le permita construirse y echar las raíces de la continuación de la revolución como ese germen fundante de lo que luego va a ser la nación argentina. Bien. ¿Por qué dicen que Belgrano no era militar? Porque no se formó militarmente. Él no estudió para ser militar. Tuvo que ser militar por una cuestión de necesidad y por una cuestión de lo que se necesitaba, valga la redundancia, en ese momento. Si vos te fijás... Pero si lo fue, digamos. Por supuesto, obviamente. Él se hace cargo, pero no es un militar de carrera. Bien. ¿Está bien? Se hace cargo de ese ejército del norte. Conforma prácticamente toda una construcción de una fuerza militar que le permita sostener las ideas de la revolución. Era un hombre extremadamente pragmático, pero no tenía esa formación militar que se necesitaba. Ahora bien, vos fíjate una cuestión, Maru. De Belgrano, nosotros lo imaginamos como un militar, pero la vestimenta que él tiene casi siempre es la de un hombre ilustrado. Sí. Esa calza blanca, esa ropa negra, la forma de su pelo, su fisonomía. Es un hombre que muere con 50 años de hidropesia. Está bien que eran problemas que tenían que ver con el corazón y la mala circulación y la cuestión de los riñones, sumado a otras enfermedades que también lo aquejaban. Muere extremadamente pobre, muere extremadamente en la invisibilidad, pero se vuelve visible cuando Mitre decide tomarlo y hacer esta historia de Belgrano y de esa forma comenzar a construir a partir de él como un núcleo espiralado la historia de ese Estado que se está construyendo. Belgrano como el padre fundante de la patria y San Martín como el padre que la forma y la construye. Pensemos una cosa, Belgrano hoy está enterrado en el convento de Santo Domingo, en la calle Defensa, entre San Telmo y la Casa Rosada. Su féretro está fuera de la iglesia, está bien, al aire libre. Hasta después de muerto, no descansó en paz, podríamos decir así si sos cristiano. Porque para 1870 y pico, 1880, se abre su féretro y se ven las cenizas, su mandíbula es partida en 3 partes y se la llevan 3 conocidos personajes históricos de la Argentina. Uno de ellos es Mitre, el otro es Roca y el otro es el que actualmente lleva el nombre de uno de los hospitales más importantes de San Juan, que es Marcial Quiroga. La obra de Belgrano o todo lo que hizo se pone en valor con el tiempo. Digo esto porque por ahí hablamos que para su época habían personas seguramente muy visionarias. ¿Lo ubicás ahí también a Belgrano o no? Belgrano quizás sea el mayor visionario de todos, porque Belgrano justamente es el cuenco en el cual abrevan casi todas estas ideas extremadamente nuevas y revolucionarias que vienen desde España, que tienen que ver principalmente con lo económico y lo político. Vuelvo a repetir, era un hombre que venía de las reformas borbónicas, pero la situación hace que se vuelva un hombre de la revolución. Entonces esto hace que se adapte a cualquier situación que en ese momento el contexto político lo llevara. Entonces ahí es donde radica la importancia de él. Es un tipo que pensó en la educación de las mujeres, es un personaje que pensó en la industrialización del país, es un hombre que pensó en la agricultura, es un hombre que pensó en la formación de la educación pública, es un hombre que estaba más cercano a lo académico que a lo militar. Y eso mismo fue lo que lo convirtió en ese padre fundante que Mitre toma a finales del siglo XIX para construir esa historia que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Bien, y estos ítems que mencionaste, y tal vez qué otros más te parece que quedan opacados, es la palabra, frente al rol de solamente el creador de la bandera? Sí, para mí sí. Para mí, limitarlo a Belgrano a solamente la creación de la bandera, que es extremadamente importante, sí, porque no se puede pensar el Estado Nacional y hoy, en tiempos actuales, presentes, momentáneos de hoy, nosotros no nos podemos pensar sin la bandera. Pero ahora bien, reducir la figura de Belgrano a la creación de la bandera es limitarlo en toda la inmensidad que tuvo como personaje histórico. Bien, ¿y qué implica la bandera en términos de identidad nacional? Y la bandera quizás junto al himno
sean los dos símbolos identitarios más importantes que tienen todos los estados del mundo. Usemos hoy que tenemos en boga la cuestión del Mundial y fíjate cómo se presentan casi todas las elecciones. Se presentan con dos cuestiones, la bandera y el himno. Maravillosa, pero las banderas desplegadas aparte en todo su esplendor, digo, y con una dimensión mucho más grande que lo que hemos visto en otras épocas. Bueno, pensá una cuestión, nuestra bandera, la bandera argentina, es la bandera en la cual se copian muchas banderas de Centroamérica. Está bien, las banderas de Honduras, de Guatemala, son banderas que copian a la bandera argentina, y eso tiene una explicación. Porque un marino argentino, marino francés que participó en las guerras de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, salió en 1817 a intentar que diferentes estados del mundo reconocieran la independencia argentina, Hipólito Bouchard. Eso hizo que el primer país o el primer estado del mundo que reconoce la independencia de la República Argentina, de lo que va a ser la República Argentina, sea Hawái, y que el rey sea un rey que se llamaba Kamehameha, y que firma la independencia de la República Argentina a punta de pistola de Hipólito Bouchard. Hipólito Bouchard, hoy que estamos nuevamente en época del Mundial y una de las sedes es Los Ángeles y California, Hipólito Bouchard tomó el fuerte de California e hizo flamear la bandera argentina durante 48 horas en Estados Unidos. Y en todo su paso por el Pacífico y Centroamérica, en ese virreinato que había en Centroamérica, muchas de esos estados que luego se convertirían en lo que hemos hablado anteriormente, tomaron el símbolo de la bandera, de la resistencia y del movimiento revolucionario que llevaba adelante Bouchard como una copia, y por eso tenés esas banderas que son tan parecidas a la bandera argentina y que están copiadas en ella. Bien, como siempre trajo un ejemplar que tiene en sus manos y que seguramente lo va a mostrar para que podamos verlo, y que tiene que ver con el tema, y algún detalle seguramente de lo que nos ha contado está en ese. Ya en la palabra enigma en el título. Qué bien, Mar, qué bien. Debe ser esa personita que usted tiene adentro. Fíjese, porque sí, esta cuestión de ver la cuestión de enigma, fíjense que sale Belgrano y sale en esto que hablábamos anteriormente. Vestido abajo como un hombre de la Ilustración y arriba como un hombre militar. Fíjate que dice el enigma Belgrano y dice un héroe para nuestro tiempo. ¿Sí? Quien lo escribe es quizás uno de los historiadores más importantes de la República Argentina, Tulio Alperindongui. Es el último libro que escribe Alperín antes de morir, en el 2014. El libro viene a plantear una pregunta historiográfica que es fantástica. ¿Cómo es posible que un hombre que perdió durante toda su vida sea el padre de la patria? ¿Qué es lo que hace Alperín? En el libro demuestra que Belgrano era hijo de una familia de las más acomodadas de Buenos Aires, los Belgrano Geli, y que Belgrano cumple con las necesidades de su padre, que no había podido cumplir su hermano. Eso hace que él tenga que estudiar letras, que tenga que estudiar filosofía, que tenga que estudiar economía, que tenga que estudiar teología, y que sea el hombre que va a elegir el virreinato del Río de la Plata para convertirse en el encargado de la cuestión comercial y de negocios de él mismo. Pero que con el tiempo, cada una de las misiones que él tuvo, casi siempre fracasó, casi siempre perdió. Pero ¿qué es lo que se ve que se impone de él sobre todas las cosas? Sus ideas y su ideología y sus ideales. Belgrano nunca vendió sus ideales. Nunca se vendió ante ninguna situación, por eso murió pobre. Por eso pagó la última consulta de su médico con un reloj, porque no tenía absolutamente nada. Y los premios que la Asamblea desde el año 13 y los triunviratos le habían dado por los triunfos de la batalla de Salta y Tucumán, en su lecho de muerte los lega para que se hagan escuelas en el norte del país. Esas escuelas recién se hacen, no hace más de 20 años atrás, por lo que Belgrano planteó en su testamento. Entonces, ¿qué es lo que plantea Alperín? ¿Cómo es posible que un hombre que perdió sea el hombre que fundó a la República Argentina? ¿Por qué un héroe de nuestro tiempo? Porque él justamente lo que plantea es que se necesitan en nuestro tiempo hombres que estén completamente despegados de sus necesidades individuales, de sus necesidades egocéntricas, de ser hombres que buscan la premiación y el reconocimiento internacional, y se presenten como hombres que representen las necesidades de los habitantes por los cuales ellos pelean y por los cuales ellos fueron elegidos. Por eso el enigma es un enigma que una persona de semejante trascendencia haya entregado absolutamente todo para cambiar
y que no haya sido reconocido hasta mucho después de su muerte. Esa es la principal tesis que plantea Belgrano en este libro, que es el último y que quizás sea uno de los libros más fácil de leer de Alperín, porque Alperín es un historiador difícil de leer, pero este es el libro más fácil de leer y viene a romper con esta cuestión de ese Belgrano de bronce para un Belgrano mucho más humano y un Belgrano mucho más idealista.